están? Comenzamos una semana también aquí en Caretas Digital, por supuesto con las acusaciones y sobre todo la información que va tramitando la Fiscalía de colaboradores eficaces de Bruno Pacheco particularmente. Ayer en los dominicales, ayer domingo, hubo varias actualizaciones al respecto de lo que se está trabajando. Hay un tema de reparto de obras, ¿no?, que tiene que ver con el alcalde de Anguía. Hubo, según Cuarto Poder, una reunión también donde participaron personajes clave del Ministerio de Vivienda en agosto del año pasado. Me parece que es además cuando se estaba por aprobar el presupuesto. Era hace casi un año. Ojo a la aprobación del presupuesto de este año, por cierto, donde se repartieron obras y lo que se llama el buró político del presidente Pedro Castillo estuvo allí. Recordemos que el alcalde de Anguía está preso porque se duplicó el presupuesto ahora de 29 millones de soles y según la Fiscalía esto configuraría una organización criminal donde una buena tajada se quedaba en el presidente Castillo y en su entorno. Se habla incluso de una presentación de PowerPoint, etcétera. Pacheco habría no solamente entregado post-its, ¿no?, con indicaciones que tienen que ver con los ascensos militares. Recordemos que la acusación allí va por el lado de coimas, e incluso se habla pues de una amenaza de muerte proferida contra Pacheco por parte del sobrino del presidente, a un prófugo, Fray Vázquez. Y el programa Contracorriente ha aportado unas piezas de información sumamente interesantes. No solamente el video, en el cual, que es revelador, ¿no?, que cuando Pacheco se entrega, se graba este video en el cual se pone en las manos de la fiscal de la Nación, de Patricia Benavides, y de la fiscal Marita Barreto, expresa su total confianza a ellas, lo cual ya dice bastante. Pero hay un dato adicional sumamente importante, que es que entre estas declaraciones, Pacheco ha dicho que por poner a Hugo Chávez Arévalo a la cabeza de Petroperú, Fermín Silva, de la clínica La Luz, le entregó 15,000 soles de recompensa a través de su sobrino. Y antes se había hablado de una coima de 30,000 soles por esta colocación, que por supuesto se sabe todo lo que se mueve en Petroperú. Pero el personaje de Fermín Silva va tomando cada vez más importancia, porque antes ya había saltado su nombre, lo desarrollamos en algunas notas en Caretas con respecto a casos relacionados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión del también prófugo Juan Silva. Vamos a conversar con el director de Contracorriente y por supuesto colaborador de Caretas Digital también en 3x7, el periodista Carlos Paredes. ¿Qué tal, Carlos? Hola Enrique, ¿cómo estás? Has hecho una buena descripción en perspectiva de lo que viene declarando Bruno Pacheco. Ya son 3 semanas que está en manos de este equipo de fiscales de lucha contra la corrupción del poder que lidera Marita Barreto. Y lo que está haciendo Pacheco es confirmar lo que ya venían declarando tanto Karelín López como Samir Villaverde, pero le está dando contexto y además está terminando de cerrar el círculo. En la primera apreciación que haces, es decir, el presupuesto público y cómo se ha usado para la repartija. Y ahí vemos que hay normas legales que los ministros que las han firmado van a tener que responder, porque no solamente es Heiner Alvarado, un decreto supremo, sino también Mirta Vázquez y el propio Pedro Franklin, porque hay dinero que se entrega como presupuesto adicional para 2 sectores claves: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y ahí es donde entran estas pequeñas obras de agua, desagüe, y a través del Ministerio de Transportes, los caminos rurales, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y también confirma que todo se hacía de manera absolutamente informal, ilegal, irregular, no en las sedes de gobierno, no en Palacio de Gobierno, no en los ministerios, sino en departamentos particulares. Ahora se ha podido identificar un departamento en Surquillo, en la zona residencial de Surquillo, pero antes en Contracorriente mostramos otro departamento en el Polo, en el Surco, que Samir Villaverde había alquilado para uso exclusivo de Fray Vázquez y para que también se produzcan este tipo de reuniones donde no se hablaba de estrategias políticas ni de campaña, se hablaba de cómo se iba a repartir no solo el presupuesto público, con concursos públicos, porque no eran licitaciones, digamos, invitaciones fraudulentas. Esa es la tesis
de la Fiscalía, porque queda claro que eran grupos empresariales del entorno, de los chotanos, de los familiares, de los paisanos y de todos los que están entrando en esta componenda. Pero además, nosotros hemos identificado, por ejemplo, en Contracorriente, que la misma persona que lideró el comité que adjudicaba obras en Anguía también lo hizo en Cajatambo, que es otro distrito tomado por la familia presidencial en la Sierra de Lima. Y la otra cosa que se está confirmando con las declaraciones de Bruno Pacheco es algo que no habíamos visto en la política peruana, a pesar de tener gobiernos tan corruptos como los que hemos tenido en los últimos 5 o 6 lustros, que se estaban vendiendo los puestos públicos de todos los sectores, ¿no? Al señor de Petroperú, llevado por este señor Guaracino, y con Fermín Silva, este oculista investigable, dueño de la Clínica La Luz, se le cobró por darle el cargo de gerente general y presidente ejecutivo de la compañía más importante pública, de la empresa pública más importante en el Perú, que maneja millones y que, por supuesto, en ese corto tiempo que lo tuvo a su cargo, la destrozó, ¿no? Le bajó su categoría de inversión, etcétera, etcétera. Y no solo se han vendido esos puestos, se han vendido los ascensos, Enrique, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Es una deshonra para instituciones tutelares como estas dos. Y por supuesto, no solamente se han vendido direcciones generales, nosotros manejamos información que incluso se han vendido ministerios, es decir, hay gente que ha pagado para ser ministro de Estado por un fajín. Imagínate lo que significa eso. Por eso tenemos 60 ministros, la gran mayoría, salvo excepciones contadas con los dedos de la mano, gente que no tenía el perfil, ni la preparación, ni la experiencia para manejar políticas públicas. Cuando se estudia, en todo caso, las tipologías de la corrupción, se va a ver lo que tú estás subrayando. Cuando dicen ahora, siempre ha habido corrupción, sí, por supuesto, siempre ha habido corrupción, y corrupción hay en todas partes, pero en paralelo había un esfuerzo, de alguna manera, por construir una burocracia profesional que es completamente contrario a, por un lado, las coimas para acceder a puestos. ¿Y para qué pagas para acceder a un puesto? Para hacer plata, ¿no? No vas a pagar para trabajar profesionalmente. Y segundo, la indignidad que tú remarcas con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? A las fuerzas policiales y probablemente a las fuerzas militares también. Ahora, el papel del señor Fermín Silva, su nombre ya había saltado antes, se le emparentó con el propio Juan Silva. Juan Silva, según un ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo presentó como su primo en una reunión en su casa, recordarás, ¿no? Y se le ha vinculado con algunas, no solamente nombramientos, sino algunas licitaciones muy importantes, por ejemplo, el tema de la red dorsal. ¿Cuál es la condición del señor Silva, del señor Fermín Silva ahora mismo? ¿La fiscalía lo tiene en categoría de testigo, de investigado? Porque es un hombre que claramente sabe bastante, ¿no? Sin duda va a ser un nombre que tiene que ser investigado en la Fiscalía. Entiendo que varios testigos protegidos y colaboradores eficaces lo han mencionado, pero como una suerte de articulador chotano en medio de la campaña que ofrece sus buenos oficios, me dicen que también se matriculó para la campaña. Y recuerda que la Clínica La Luz, ya lo ha dicho la prensa, en algún momento también ha funcionado como un Zarratea 2. Sí, sí. Porque ahí se han realizado reuniones de carácter, ahora a la luz de la teoría del Ministerio Público, de carácter delictivo, porque el Ministerio Público postula la teoría de que se trata de una organización criminal liderada nada menos que por el presidente, que se está repartiendo el presupuesto público como si fuese un botín. El señor Fermín Silva tiene que ver directamente con el nombramiento de el Hugo Chávez peruano en Petroperú. Recuerda que el presidente en algún momento dijo que estaba enfermo con COVID y se internó en la Clínica La Luz. No ha quedado claro si realmente estaba enfermo de COVID o se internó en la Clínica La Luz no para ser paciente, sino para empezar a arreglar este tipo de futuras contrataciones. Hay visitas de Fermín Silva a Palacio, Carlos, también, que quedaron registradas en su momento. Hay unas visitas, recordarás, de medianoche,
muy entrada la noche que uno decía, oye, ¿y esto qué es? ¿El presidente habrá tenido algún tipo de emergencia? Porque ahí en ese caso el señor fue para ella, ¿no? Hay más de un funcionario público que ha pasado por la clínica La Luz para hacer una entrevista de trabajo, yo diría un filtro previo para que después fuera nombrado por el presidente. Y el que le hacía la entrevista era Fermín Silva, que es un oculista, hasta donde él no trabaja en recursos humanos y no es funcionario público, no es ministro, no es nada. El señor Silva es un oculista que yo creo que habría que ver con mucho detenimiento el origen de su riqueza, de su fortuna, que es millonaria ahora. Viendo archivos periodísticos lo relacionan incluso con el ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. Yo he encontrado en los archivos periodísticos al teniente alcalde de ese entonces que lo indica como gente que estaría relacionada a Castañeda con dineros que se invierten a manera de lavado, ¿no? Eso habría que investigarlo, pero sin duda es un hombre que ha visto una oportunidad, una ventana de oportunidad de poder y probablemente de negocios, cuando su paisano chotano, el profesor Pedro Castillo, pasa la segunda vuelta y él de inmediato se une a estos advenedizos que lo que estaban buscando era beneficiarse con el poder de turno. Y lo ha logrado. Nunca ha sido claro, no ha dado una sola entrevista en los medios y creo que el Ministerio Público está haciendo diligencias previas para poder incluirlo en alguna investigación. Si tienes que ir para ir aterrizando ya, ¿en qué está la investigación? Tenemos todas estas piezas, cada una más preocupante que otra, pero ¿qué cosa es lo que se está configurando en el Ministerio Público? Porque además estamos hablando, digamos, yo no sé si el presidente, según las investigaciones, tenía sus grupos bien separaditos, que es también lo que ocurre con los corruptos, ¿no? O sea, que también manejan y compartimentan, ¿no? Este tipo de acciones criminales. ¿Estamos hablando de un compartimentaje o estamos hablando de una organización que más o menos avanzaba de manera sólida, unificada? Mira, para poner en contexto el gobierno en general, porque recuerda que el gobierno es de Perú Libre, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habían dos facciones claramente distintas, paralelas, que no se cruzaban entre ellas, los dinámicos del centro, con Vladimir Cerrón a la cabeza, que Uh-huh. han tenido una cuota importante de poder y por lo tanto de presupuesto y por lo tanto de capacidad de beneficiarse con ese presupuesto. Y por otro lado, lo que en su momento yo llamé los dinámicos de Breña, pero ahora podría, recogiendo la creatividad de Mario Ghibellini, decir la chota nostra, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el entorno del presidente Castillo que desde la hora cero de su gobierno, antes incluso de ganar la segunda vuelta, empezó a articular con un solo objetivo, cómo nos repartimos el botín. Y ahí vienen el entorno familiar. El presidente Castillo ha involucrado a su familia en actos delictivos, no solamente a su hija o cuñada, Jennifer Uh-huh. Paredes, su propia esposa, sus cuñados depositando 50 y 20 mil soles a los hermanos Espino cuando se habían declarado mototaxistas como en Cajamarca, con cómo sacaron ese dinero. Y también están los del entorno que se acercaron al poder, ¿no? Desde los Uh-huh. paisanos como Silva, como el alcalde de Anguía, como el señor Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, pero también los advenedizos que entraban probablemente anotándose con algo para la campaña que después han querido sacar réditos. Y son los que han formado la primera estructura, incluso Beder Camacho, que ya era un funcionario de segundo nivel llevado por Ollantumala y Nadine Heredia Palacio, vio la oportunidad de inmediato también para ponerse en el entorno del presidente. Y lo que han hecho es una estructura, yo diría, tan inepta y tan mediocre para la corrupción como es para la gobernabilidad y la gestión pública, que han hecho todo muy mal, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que hoy el periodismo de investigación ha empezado a hurgar, a investigar y ha encontrado los indicios razonables que después ha recogido la Fiscalía, y la Fiscalía con sus prerrogativas de poder levantar secretos de las comunicaciones, de poder levantar secretos bancarios y de pedir información directamente a las diferentes instituciones, ha podido armar esto y lo que se está corroborando
es que efectivamente se está administrando el Estado con un sentido de organización criminal y no con un sentido de gobierno al servicio del pueblo. Yo diría es al servicio de la familia presidencial, de los amigotes, de los advenedizos y de todos los que querían lucrar con el poder de Pedro Castillo. Para terminar, Carlos, desde el gobierno parecen estar queriendo meter miedo, ¿no? En términos de movilizaciones populares, ¿no? De defender la democracia, los ronderos parecen estar en primera fila, pero resulta que aparecen ronderos a los cuales los medios le dan mucha tribuna y que estaban a casito nomás. En realidad están jugando a la ronda y han querido tener una convocatoria el fin de semana y la verdad que ha sido bastante pobre. ¿Qué sabemos en términos de la capacidad de movilización no digamos del gobierno, en realidad es del señor Castillo y quienes todavía lo apoyan? Sí, ¿verdad? Castillo no está inventando nada. Esta es una receta que se ha aplicado en su momento en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? La victimización se está estigmatizando a la fiscalía, a la prensa independiente, al propio Congreso de la República. Dicen que hay un complot para desestabilizar el gobierno del pueblo. Incluso hablan de palabras mayores, de golpismo, ¿no? Y lo que están haciendo es tratar de movilizar a organizaciones que no son tales, porque se trata más bien de caudillos o de líderes que no tienen mayor representatividad, y hemos hablado de dos casos ahí, la señora Lourdes Huanca, por ejemplo, este otro señor Flores, que ya lo hemos dicho, se dedica a vender libros piratas en el Jirón Azángaro, eh, y quieren dar una muestra de que el verdadero pueblo reacciona frente a las denuncias de corrupción que son gravísimas. Para mí no han tenido éxito porque la prensa también ha ido desenmascarando a cada uno de estos supuestos líderes. Lo que sí me parece peligroso es usar Palacio de Gobierno para asusar a estas masas, decir que salgan a defender la corrupción del señor Castillo, usando la democracia indebidamente, tratando de enfrentarnos a los peruanos, yo diría incluso en esta línea delgada de la sedición, ¿no? Porque se le está invitando a defender hasta con su vida la democracia. Y yo creo que es un mecanismo simplemente de desesperación. El Ministerio Público está avanzando de manera profesional. Yo creo que las evidencias son mayúsculas, las pruebas que se están entregando también, hay un manuscrito que ha entregado el señor Pacheco, eso será pues motivo de una pericia grafotécnica, si es independiente dará los resultados esclarecedores. También se está presentando una serie de movimientos bancarios, ¿no? Porque, a ver, nadie le ha puesto los 50.000 soles al cuñado del presidente y los otros 20.000 al otro cuñado para depositar a la cuenta de las empresas de Espino. ¿No es cierto? Cuando uno analiza incluso las declaraciones de Jennifer Paredes, una cosa le dice a la fiscalía y otra cosa le dice al Congreso. O sea, como la mentira no se puede sostener siempre, afloran rápidamente estas contradicciones y los fiscales están haciendo una evaluación clara. Yo creo que en los próximos días se va a venir pues, lo que es evidente, resolver la situación de la señora Lilian Paredes, que según la tesis del Ministerio Público es parte de la organización, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de De inmunidad, ni de aforo, sí. antejuicio, ni de aforo, ¿no? En su cualidad de primera dama es sencillamente eso, ¿no? La esposa del presidente de la República y nada más. Así que bueno, el cerco se va estrechando con el presidente de la República. Seguramente para cuando llegue nuestra grabación del 3x7, como siempre, estaremos hablando de un país todavía más convulsionado, pero sobre todo donde las investigaciones están avanzando a paso firme, que es lo más importante, Carlos. Sí, imagínate, nos quedan 5 o 6 días para la política peruana, eso es muchísimo. Puede pasar Así es. muchas cosas. Excelente. Carlos Paredes, muchas gracias por conversar hoy con nosotros en Caretas Digital. Estamos en contacto. Gracias, Enrique, un gusto como Nos siempre. vemos. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos entonces aquí en Caretas Digital con nuestro bloque Caretas Electoral. Como siempre decimos, este es un medio que llega y se interesa en realidad por todos los rincones del país, pero que duda cabe, siempre en Lima despierta mucho,
mucha curiosidad, mucho interés, pues en realidad de la audiencia, y distritos como La Molina son particularmente importantes, emblemáticos, y es una carrera interesante la que se está dando electoralmente, porque estamos viendo en muchos casos figuras de la política nacional o que han estado muy involucrados con la política nacional, aquí de alguna forma interesándose y presentando propuestas para los distintos distritos. Uno de ellos es Luis Iberico, que es candidato por APP, por La Molina, nada menos. No necesita mayor presentación, ¿no? Desde periodista hasta congresista y figura política. Y le damos la bienvenida y un gusto reencontrarnos después de un tiempo. Luis, ¿cómo está? Enrique, a ti, a Caretas, muchas gracias por abrir estos espacios dentro de la turbulencia de la política nacional. Es importante interesarse en los espacios vecinales, en los espacios locales, porque ya vienen las elecciones, estamos a muy poco tiempo y los vecinos y las vecinas tienen que tomar pues, una decisión importantísima para el desarrollo de su comunidad. ¿Cuál es la plataforma de Luis Iberico para La Molina? ¿Cuál es la propuesta y el mensaje en general que pone a disposición del vecino de La Molina? Mire, en las últimas gestiones municipales aquí en La Molina, la situación del distrito se ha ido deteriorando en varios aspectos. Ordenamiento vial, seguridad ciudadana, parques y jardines, etc. Y ante una situación en la cual estas autoridades pretenden retornar a La Molina o mantenerse indirectamente en La Molina, es que con vecinos y con vecinas de aquí de mi distrito, donde yo vivo hace más de 20 años, hemos dicho, bueno, ya no más de lo mismo, ¿no? Hay que cambiar las cosas en La Molina, hay que recuperar La Molina y hay que hacerla mejor. En eso se sintetiza mi propuesta, recuperar todo lo que hemos ido perdiendo y hacerla mejor, porque hay que modernizar La Molina. Se ha quedado estancada, estamos todavía en la época de la carreta en muchos aspectos, hay que modernizarla, pero manteniendo algo tradicional que nosotros los molineros o molinenses, como se nos quiera llamar, apreciamos porque nos sentimos identificados con el distrito. La residencialidad, por ejemplo, frente a los embates de los intereses de las urbanizadoras, de los traficantes de terrenos, de los que quieren seguir rompiendo nuestras laderas de los cerros para seguir construyendo arriba y arriba. Frente a ello tenemos que hacer un corte en este momento, porque esto va turizando a La Molina, que es un distrito que se ha caracterizado por tener una densidad baja de población. Ahora se va convirtiendo en un laberinto y eso lo tenemos que detener. Entonces, cuando decimos no más de lo mismo, decimos que hay que hacer las cosas distintas, no hay que permitir estos reciclajes, para darle una alternativa distinta. Y acá lo paradójico, ¿no, Enrique? Que yo siendo alguien que viene de la política nacional de hace muchos años, porque he estado, como bien sabes, en el Congreso, en la Embajada del Perú en Italia, etcétera, me presentan como una especie de outsider acá en La Molina, porque es una opción diferente, es una opción distinta, la opción de alguien que tiene experiencia, que tiene capacidad de gestión, que tiene conocimientos, que ha sembrado a lo largo de muchos años relaciones que son muy importantes para liderar un distrito y que ahora quiere en esta etapa. Te decía, paradójicamente, alguien que viene ya con una trayectoria en la política nacional, como congresista de la República, como embajador ante Italia y la FAO, y también como periodista, ¿no? Pero alguien que viene de esta política nacional de hace muchos años, se plantea en La Molina como el outsider frente a los que quieren hacer una especie de puerta giratoria, ¿no? Y quieren retornar y mantenerse, y que no han dado pues muestras en sus gestiones de desarrollar nuestro distrito, sino por el contrario, de complicarlo. Ahora, Luis, efectivamente la residencialidad es una preocupación constante del vecino en la Molina y los intereses inmobiliarios, digamos, se mueven fuerte. ¿Cuáles son las zonas, digamos, si tenemos que decir entre comillas, amenazadas en esa perspectiva? Mira, hay, por ejemplo, un lugar bien interesante que le llamamos El Hueco, que es una excavación de hace muchos años de una arenera que tiene ya mucho tiempo acá en La Molina. Algo así como fue la laguna de La Molina, ¿no? Que era una excavación en la arena y que luego la llenaron de agua e hicieron una urbanización muy bonita alrededor de ella, ¿no? Pero esta arenera han querido meter, se ha pretendido meter, y con la anuencia de gestiones anteriores,
urbanizaciones con 5.000 unidades de vivienda, ahí, ¿no? Entonces, en un distrito que ya está colapsando, tú no puedes permitir que esto suceda, porque eso significa mayor tráfico de vehículos, eso significa problemas serios con el abastecimiento de agua y desagüe, y eso significa también incremento de los niveles de inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Y aparte del hueco están las laderas de los cerros, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere tener su casa en la ladera de La Molina, con una vista muy bonita, pero ya no se puede mantener, no se puede continuar comiéndose los cerros, que además son parte de nuestro patrimonio paisajístico y hasta los chicos lo usan para hacer deportes, trekking en montaña, qué sé yo. Eso también es muy sensible y hay que pararlo, ¿no? Y hay otras zonas que están más urbanizadas, pero con un tope de 5 pisos por edificio, por unidad multifamiliar, donde también pretenden subir, ¿no? 10 pisos, 12 pisos. Entonces, yo sé que la zonificación en cualquier distrito tiene que cambiar porque los distritos evolucionan, pero no puede ser una zonificación basada en intereses comerciales que sacrifiquen la residencialidad de los vecinos de La Molina, no puede ser indiscriminada, ¿no? Y desgraciadamente, en las últimas gestiones ha habido puertas abiertas para unos cambios de zonificación indiscriminados, que los hace Lima Metropolitana, pero con la anuencia de las autoridades de La Molina. ¿Es el señor Zurek fue alcalde ya de La Molina? Ya ha sido 2 veces alcalde de La Molina, justo en su gestión se permitió el cambio de zonificación del hueco, por ejemplo, ¿no? Y eso se revirtió ahora por presión de los vecinos. Ya. Ahora, otro de los puntos importantes en La Molina es, digamos, su conectividad con el resto de la ciudad, ¿no? Esta última obra que se acaba de inaugurar, yo creo que ha dado resultados, quizás más de lo que esperaban algunos, ¿no? Algunos decían, bueno, vas a pasar el embotellamiento más allá y quizás algo de eso se dé, pero el hecho es que comienza a fluir un poco más, pero claro, La Molina es por un lado un sector residencial, pero por otro lado tiene una fuerte carga empresarial, financiera, y entonces tendría que haber una conectividad más fluida. ¿Qué se propone para eso? Mira, yo no soy de los que le echan tierra a las cosas que se hacen y anda buscando la moja en la sopa y todo está mal, todo está pésimo. Yo creo que esa es una de las obras que formaban parte del plan vial también de La Molina, junto con otros distritos, el óvalo monitor. Ha costado tiempo, ciertamente, pero ahí está y está bien. Ahora, el tema es que tanto si sales por el Cerro Centinela, que en las mañanas es un infierno, como si sales por la propia Javier Prado, vas a desembocar al mismo óvalo monitor. Entonces, hay otra obra que está en el plan vial hace muchos años, durmiendo el sueño de los justos, que significa otra alternativa, ¿no? Que es la separadora industrial. La separadora industrial corre entre La Molina y Ate. Es una avenida de doble vía, muy importante, pero termina en la vía de evitamiento, se corta en la vía de evitamiento y continúa luego en Salamanca, que también pertenece a ATE, al otro lado de la vía de evitamiento. Pues la obra está planteada, ¿no? Un pase subterráneo o aéreo para que puedas salir por esa separadora industrial y ya no te metes al óvalo monitor que tarde o temprano se va a congestionar también, y por el contrario te lleva hacia Ate, hacia San Luis, hacia San Borja, y por ahí puedes agarrar tanto la misma Javier Prado, pero ya pasando el óvalo, como también la avenida Canadá, y de ahí te vas pues a la vía expresa, al centro de Lima, donde quieras, ¿no? Entonces hay que darle otra vía de salida a La Molina, y creo que hay que impulsar que Lima Metropolitana, con el impulso de La Molina, de Ate y de otros distritos interesados, saquen adelante esta obra. Muchos se le preguntan a los alcaldes qué van a hacer con respecto a seguridad cuando se sabe que el papel que ellos pueden tener es relativamente limitado, ¿no? Esto tiene que ver con el propio gobierno central, sobre todo, hay coordinaciones con Serenazgo, etcétera, pero y al mismo tiempo probablemente la principal preocupación. Enrique, cuéntame en todo caso cuál es la posibilidad entonces de darle una mejor situación de seguridad a La Molina. Mire, yo fui el impulsor y promotor de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y el que preside el comité local es el alcalde, y el alcalde junta al comisario, a las autoridades del Poder Judicial, Fiscalía, Educación, Serenazgo, etcétera, para desarrollar el Plan Anual de Seguridad Ciudadana. Eso lo tengo clarito porque me recorrí todas las comisarías de Lima cuando era presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Parlamento. Entonces el alcalde primero tiene que coger el timón, ¿no? Tiene que ejercer la autoridad que la ley y la Constitución le dan en materia de seguridad ciudadana. Ahora, acá tenemos que combinar 2 recursos, ¿no? El recurso tecnológico es muy, muy importante. Nosotros estamos planteando convertir a La Molina en un distrito inteligente, en una Smart City. Algunos dicen que eso es hablar del futuro. No, eso es ni siquiera hablar del presente, sino del pasado. La Molina se ha quedado atrás a pesar de que tiene los recursos financieros suficientes
para implementar estos tendidos de fibra óptica y a partir de ahí adquirir pues, los programas que necesitas para, por ejemplo, tener cámaras, sí, pero cámaras inteligentes. Cámaras como las que acaban de poner en Miraflores, que te detecta la placa del vehículo, el rostro del ocupante del vehículo, para ver si es un delincuente, un vehículo robado, pero también esas cámaras inteligentes te pueden hasta captar acciones sospechosas. Y te pongo un ejemplo nomás que los vecinos de la Lima, de La Molina conocemos muy bien. En enero, en el Cerro Centinela, hubo un ajuste de cuentas a plena luz del día. Se detuvo un vehículo en la pendiente de bajada hacia La Molina. Un individuo mató a balazos a 2 ocupantes del vehículo, lo dejó muertos ahí, salió caminando y se fue. La cámara registró todo, pero no hubo la reacción inmediata. ¿Por qué? Porque las 500 o 600 cámaras de La Molina, de las cuales la mitad funciona, llegan a un centro que se llama el CSI, y en ese centro hay 3 o 4 operadores que están mirando la señal de 600 cámaras, o 400 o 500. Se le escapan las tortugas, eso se les escapó. La cámara inteligente te manda una señal de alerta inmediata cuando ve una situación sospechosa. Y una situación sospechosa en el Cerro Centinela es que se pare un carro. Ahí no es zona de parqueo. Si se para un carro es por una emergencia. Y así sea algo grave como este delito o simplemente que se malogró el carro, eso te genera un congestionamiento. Por lo tanto, un carro detenido con una cámara ya programada, con el algoritmo correspondiente, te va a lanzar una señal en la pantalla y te va a decir, hey, aquí está pasando algo raro. Y tú de inmediato vas a mandar ahí a los vehículos más cercanos de serenazgo para poder captar qué es lo que está pasando en ese momento. Y si hubiéramos tenido ese sistema, que repito, no estoy hablando del futuro, sino del pasado, porque ya existe en muchas ciudades del mundo, ese sujeto habría sido detenido de inmediato. ¿Qué ha pasado con La Molina? ¿Por qué no se han aplicado soluciones que están tan a disponibilidad? ¿Qué es lo que ha ocurrido con La Molina? Mira, ¿qué ha pasado con esta última gestión de Paz de la Barra? En ese sentido? Últimas gestiones. La Molina tiene un presupuesto bastante alto. Sí, claro. 167 millones fue el penúltimo, bajó un poquito después a 150. No te baja de 150 millones promedio al año, es de los más altos de Lima Metropolitana. Tiene recursos, porque por ejemplo, si seguimos en el tema de seguridad ciudadana, tiene camionetas, tiene carros, tiene motos, bicicletas, hasta patinetes eléctricos, hasta drones. Tiene casetas de seguridad por todas partes, la mayor parte de ellas abandonadas, porque el actual alcalde, como las hizo el anterior, la cerró. O sea, eso no se debe hacer, ¿no? Tiene serenos, tantos serenos que nosotros vamos a destinar una especie de sereno responsable, un brigadier, por cada cuadrante que tiene el distrito de La Molina, para que sea la persona que conversa directamente con la gente, que los escucha. O sea, recursos hay, no hay gestión. No hay gestión, hay unas gestiones que han fracasado y no es posible que estas cosas ocurran. No es posible que La Molina no tenga ambulancia municipal, ¿puedes creerlo? Acá nomás en Cieneguía tienen 2. He estado la semana pasada. Increíble que un distrito tan no hay una ambulancia. No hay un vehículo de rescate. Que la otra vez estaba por el distrito, me parece, de Jesús María, y vi pasar un vehículo de rescate, o San Isidro, perdón, vehículo de rescate, no hay en La Molina. Entonces, por eso es justamente que queremos cambiar las cosas y que no se reciclen los que ya han tenido una gestión que ha deteriorado sensiblemente al distrito. Para terminar, la dimensión de negocios es importante también, los negocios, servicios, y claro, bueno, tienen cerca pues probablemente el centro comercial más importante del Perú, pero ahí nomás ya entras a la Molina y ves cierto dinamismo que sin embargo no ha cuajado probablemente como debería, ¿no? No se llega a asentar. ¿Cuál es la propuesta en términos de generación de negocios, de servicios, apoyo al microempresario y demás? Hay zonas comerciales muy vecinales, como la avenida Flora Tristán, por ejemplo. Sí. Hay zonas como Molicentro, ¿no? Acá el concepto es el de los strip malls, que le llaman, ¿no? Tú no puedes hacer un mall tipo Jockey Plaza en un distrito que pretende conservar su residencialidad y pretende mantenerse en esa esfera muy familiar que tiene La Molina. El strip mall, ¿no?
es muy diferente, ¿no? Es un pequeño mall, ¿no? Como Molina Plaza, te repito, o como lo que fue alguna vez Molicentro, que se ha venido también muy a menos. Sí. Pero hay que repotenciar esos strip malls como una alternativa tranquila, pausada, vecinal, para ir, ver una película, tomarte un café, un restaurante, comprar algunas cosas y darle ese dinamismo, porque finalmente eso significa desarrollar la economía de La Molina también, ¿no? Estos strip malls, hay una propuesta, hay una conversación con los actores privados para ver dónde estarían emplazados, cómo se podrían desarrollar. En la práctica hay strip malls que están abandonados, ¿no? Ya, claro. Molicentro, por ejemplo, está muy venido a menos. Y al frente de Molicentro hay una construcción, un monstruo gris que está hace más de una década o dos, creo yo, paralizado por temas judiciales, que pretendía ser también un strip mall, pero a la vieja usanza, ¿no? Ya las cosas han cambiado, han evolucionado. Y ahí hay que ver de solucionar esos problemas para que La Molina pueda tener sus strip malls. Pero lo que entra, por ejemplo, Plaza Camacho, ¿entra dentro de la Molina? Cosas así, ¿no? Y tienes el Óvalo La Fontana también, ¿no? O sea, sí hay centros comerciales. Lo que necesitamos aquí, que ya no es tanto, hay que desarrollar esto y rescatar lo que se tuvo, pero un sueño, y con esto, si me permites, quiero ir terminando. Hay dos cosas que quiero fomentar en La Molina. El deporte, de la cual podremos hablar mucho de los ecodeportes y todo esto, pero también yo quiero promover, a partir del primer día de mi gestión como alcalde, si es que soy elegido, una fundación cultural en La Molina. Porque La Molina no tiene un centro cultural. No es usualmente identificado, efectivamente. No tiene un auditorio. No tenemos un auditorio donde la gente de La Molina pueda ver a un artista nacional, un artista extranjero, o los propios artistas locales, los colegios que hacen sus obras de teatro. Y en ese centro cultural quiero poner talleres de canto, baile, arte, pintura, qué sé yo, y desarrollar circuitos culturales en La Molina, hacer presentaciones al aire libre, o como las veía en Italia, al aperto, le dicen allá, ¿no? De música, para poder sensibilizar a la familia, integrar a la familia y darle esa dinámica que está más ausente que la de los centros comerciales, ¿no? Que es la dinámica de la cultura, del arte, del sano entretenimiento en La Molina. Efectivamente, alejarnos un poco de las pantallas, que ya comienza a generarse estudios del daño que está haciendo. Y La Molina, por cierto, para el deporte tiene espacios bastante propicios, o por lo menos para poder desarrollar mucha actividad deportiva. Luis Iberico, muchas gracias por acompañarnos hoy, candidato. Gracias, Enrique, muchas gracias a la alcaldía de La Molina por APP, y suerte pues en todas sus actividades de campaña. Gracias, Luis Iberico. Y el 2 de octubre marcarla. Bien. Gracias. Chao, chao.